4 millones, un poco más en realidad, de monotributistas en todo el país. Y la verdad que suena una propuesta interesante. Hay que ver, porque en medio de la campaña muchos políticos dicen de todo, obviamente, para tratar de seducir al electorado, captar sufragios, etc. Agustín Rossi, en este caso, ex ministro de Defensa de la Nación, es candidato o precandidato a senador por la provincia de Santa Fe, que dice, a ver, tenemos unas plaquitas para resumirlo de alguna manera rápidamente, tiene varios detalles el proyecto. En definitiva, es que los monotributistas deberían cobrar aguinaldo. Y hace tiempo en realidad se hablaba de esto, pero nadie se animó a presentar un proyecto en concreto. Rossi dice que lo va a presentar realmente, pero que en realidad van a ser beneficiados 2 millones, es decir, los de las categorías más bajas, A, B, C y social y promovido, obviamente. ¿Por qué? Porque los monotributistas no tienen, obviamente no tienen aguinaldo, no tienen licencia por enfermedad, no tienen licencia por maternidad o paternidad, no tienen vacaciones pagas, no tienen un montón de cosas. Claro. Y cada vez hay más monotributistas, producto Exacto. de la crisis. Claro. Hay que cumplir algunos requisitos, lo tenemos acá. A ver. Datos concretos. Categoría A, por ejemplo, 50% del país. Es decir, la mitad de todos los monotributistas del país están en esta categoría, que facturan mensualmente aproximadamente unos poco más de 23.000 pesos, son 370.000 pesos anuales. Todo esto que propone el candidato o el precandidato Rossi, ¿quién lo va a pagar? Ahí está el tema. Eso te iba a decir, ¿de dónde salen los fondos para el esto? Estado. Costo fiscal, 63.000 millones de pesos anuales. No es poca cosa. ¿Y de qué manera sale esto? del Martín Estado? Guzmán está arañando las paredes. Claro. A él le traen cada vez más propuestas. Costo fiscal, más Bueno, gasto. ¿qué dice él? Que en realidad es menor a lo que costó el IFE en plena pandemia o cuarentena dura, digamos. Entonces, en ese sentido, podría ser solventado por el Estado y que además vuelve de alguna manera porque implica mayor plata en el bolsillo y vuelve en otros impuestos como el IVA, ¿Pero etcétera. no falla el proyecto cuanto más costo fiscal hay y más gasto? Bueno, a ver, porque por la eso gracia del digo, monotributo puede es ser que una le termina propuesta saliendo barato al empleador. populista, Claro. ¿no? Bueno, En pero definitiva, seguís veremos qué dice la emitiendo. gente cuando lo vote. Actividad única, los requisitos que tenés que tener. Se toman las 6 últimas facturas, obviamente, pues estamos hablando de 2 cuotas, el aguinaldo, etcétera. No tenés que tener al día el impuesto, obviamente, no registrar deudas, no tener empleados a cargo. ¿Cómo se te va a reintegrar eso? ¿Se te va a pagar ese aguinaldo? Billetera virtual o tarjeta. ¿Sí? Y para gastarlo, ¿viste cómo es la tarjeta alimentar? Que solamente en alimentos. Bueno, esto también estaría en el proyecto. O sea, en determinadas cosas. Por ejemplo, no en viajes, tal vez, no sé. Sí, a mí lo que me preocupa es esto último. Y sí. 63.000 millones de pesos de costo fiscal. Anual. ¿Derivaría esto? Sí, sí. Bueno, estás hablando de millones de personas, obviamente. ¿Sí? Así que, bueno, pero hablamos con un especialista sobre Sí, eso. para hablar de este tema ya tenemos enganchado a Guillermo Poch, que es tributarista, y queríamos preguntarle justamente si la idea es muy buena, pero si es viable y si se puede aplicar, porque también es una forma de blanquear que hay un montón de personas que están trabajando como monotributistas cuando en realidad son trabajadores estables de un lugar porque terminan facturando siempre al mismo lugar. Guillermo. Buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo va, Álvaro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué opina de este proyecto? A ver, es interesante todo lo que pueda ayudar en este momento a motorizar la economía, tiene que ser bienvenido. Todas las medidas que se están estableciendo, no sé, de no aplicación de gravámenes sobre determinada gente que trabaja en relación de dependencia, esto de los monotributistas, en definitiva, la plata que vos le estés dando a la gente hoy en día que viene con consumos retrasados, automáticamente se va a volcar al consumo. Puede ser inicialmente un costo para el Estado, parte de eso se termina recuperando, o sea, a través de otro tipo de gravámenes. El IVA es uno, impuestos sobre los ingresos brutos, débitos y créditos, si va y la gente carga el combustible, impuesto a las naftas. O sea, hay que entender que hoy la carga tributaria permitiría, tal vez que hoy tienen y se habla tal vez de una carga tributaria relativamente alta, ser recuperado rápidamente. Entonces, en definitiva, sería empezar a motorizar la economía luego de estar, de alguna manera, parada por todos los efectos de la pandemia. Entonces, todo lo que pueda contribuir a empezar a motorizar la economía tiene que ser bien visto. Guillermo, estábamos viendo la erogación que tiene que hacer hoy el Estado si esto se llevara a cabo, hablando de 63.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿está hoy el país en condiciones de hacer este tipo de erogaciones o este costo fiscal teniendo en cuenta la crisis?
En algún momento hay que generar una reactivación. Entonces, de algún lugar vos tenés que asumir ese costo. O sea, una de las alternativas puede ser que vos reduzcas la carga tributaria y le dejás más plata a la gente en el bolsillo. Otra alternativa es darle plata a la gente. Sí. Pero en definitiva, como gobierno hoy tenés que decir, bueno, hubo una paralización manifiesta de actividades producto de la pandemia. Hay que motorizarlo. Esa motorización es a través de plata en el bolsillo y las posibilidades son, o le doy plata a la gente vía reducción de impuestos o a través de darle algún incentivo, como puede ser, eso, en este caso, Guillermo, siempre hablamos de eso, hay una presión tributaria impresionante. Claro. Tal vez una alternativa también es bajar un poco los impuestos. Y lo que marcaba recién nuestra compañera Valentina, a ver, también se da una situación, esto quizás tapa lo que configura de alguna manera un fraude laboral. Digamos, claro, porque que son empleos estables. Claro, muchos monotributistas, ya lo sabemos, en todo el país, en numerosas empresas, trabajan en realidad como monotributistas y no lo son, deberían ser empleados en relación de dependencia. Entonces, también quizás habría que avanzar por regularizar eso primero. Está muy bueno el comentario que haces. Acá hay que entender que uno, como gobierno, como Estado, uno quiere tratar de reglamentar todo. Pero después el día a día en la calle es el que te marca realmente el sendero. Si en definitiva vos como gobierno ves que está sucediendo de que mucha gente se te vuelca al monotributo, algo tiene que estar pasando para que en definitiva la gente se vaya al monotributo. Entonces vos tenés que ir articulando y entender de que si eso es lo que está pasando, tenés que ir encauzando las disposiciones vinculadas a los beneficios que te está dando el monotributo. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que en definitiva, uno en un Estado de Derecho vos tenés una parte muy legal, que es todo el andamiaje jurídico, la emisión de normas, y por otro la parte de realidad y la parte económica. Entonces, tal vez hoy la sociedad lo que está reclamando son, de alguna manera, tal vez disposiciones mucho más flexibles como puede ser el monotributo. Entonces, eso la dirigencia política lo tiene que estar constantemente escuchando. Sí. Pero ¿hasta qué Valentina. punto no es terminar, digamos, reafirmando una situación que son estos falsos monotributistas, porque en realidad están en una relación de dependencia, si le facturan más de 6 meses, claro, estás, digamos, reforzando esta idea como diciendo, bueno, seguís trabajando de esa forma, esa persona nunca le efectivizan, no tiene una licencia, no se le pagan vacaciones, no tiene los aportes que por ahí tiene un empleado en relación de dependencia, termina siendo hasta, tal vez, ¿no es peor? Sí, ahí lo que hay que... Está bueno el comentario, Valentina. Lo que hay que comprender es que uno tiene como gobierno, tenés que ir tomando decisiones siempre en un margen muy chiquito de decisión. Entonces, si vos en definitiva está sucediendo de que, como vos decís, hay mucha gente en el monotributo que debería estar empleada. Entonces uno como gobierno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué puede ser que esté pasando? Y tal vez una cuestión es que la empresa no lo podría tomar bajo otra modalidad que no sea, en definitiva, el monotributo. O sea, ahí es como que hay que ir analizando muy en detalle qué es lo que está sucediendo para uno poder ir regularizándose. Y a veces con toda esa información tenés que ir tomando decisiones. O sea, y Guillermo, también hay que entender que... Sí. Recién vos resaltás y decís que, bueno, el gobierno está viendo que las empresas están volcadas a contratar gente porque les conviene por el tema del monotributo, si entendí bien. Pero ¿por qué el gobierno no mira a esas empresas que es difícil emplear? Hoy a una empresa tomar una decisión de crecer y de emplear más gente le exige mucha carga. Entonces, ¿por qué no revisa las cargas a los empleados que están bajo relación de dependencia? O sea, está haciendo para un lado que jurídicamente, corregime Gustavo si me equivoco, y recién lo decía Valen, es tenerlo en negro y es como una relación de dependencia encubierto. A ver, configura un fraude laboral, ¿no? Claro, no es entonces, cosa. ¿por qué no ir para el lado de, bueno, beneficio a aquella empresa que genera puestos laborales bajo relación de dependencia? Pues está yendo para el otro lado. Bueno, hay todo series de disposiciones. Puede haber gente que de alguna manera se abuse de un beneficio que el Estado puede estar dando a través del monotributo. También hay otras situaciones, o sea, pensalo que esto es a nivel macro. Vos tenés que ver, no sé, millones de casos que están pasando. Entonces, a veces resulta difícil. También hay una situación particular que es coyuntural, que fue la pandemia. Entonces, vos no es sencillo estar tomando decisiones
a veces puede ser fácil decir, bueno, sí, se puede tomar decisiones de manera fácil. No, es complejo y ahí es donde uno tiene que ir regulando constantemente. O sea, fíjate que tal vez este año se trajo un beneficio que fue dejar de que la gente con salarios inferiores a 150.000 pesos dejen de pagar el impuesto a las ganancias. Vos das un beneficio por ese lado, pero después tenés un problema también a nivel de recaudación. Entonces tenés que estar constantemente analizando y tomando decisiones. O sea, no es una tarea sencilla. La pandemia trajo mucha incertidumbre, trajo paralización de actividades. Entonces vos constantemente tenés que estar analizando esas situaciones. Ahí es donde hay que ir analizando y generando cambios. Y fíjate que en el último tiempo hubo muchos cambios en materia impositiva, o sea, modificaciones en el monotributo, modificaciones en los empleos en relación de dependencia, impuesto a las ganancias para las empresas tuvieron que incrementarlo. O sea, hay que ir analizando todas las variables y eso es lo que a veces es la complejidad de la materia tributaria. Guillermo, gracias por este contacto como siempre en Crónica HD y te estaremos convocando nuevamente por este y otros temas. Por favor, muchas gracias y a disposición. Gracias.